Santa Clara de Asís ocultaba un dolor tan profundo que hasta los ángeles apartaban la mirada. No era una enfermedad, no era persecución, era un sufrimiento espiritual que sigue vivo en el 2025. Lo más inquietante, miles de fieles lo están sintiendo ahora, sin saber que es el mismo que consumió a Santa Clara en silencio. Ella suplicó, advirtió con cartas escondidas, pero la Iglesia no escuchó. Y lo que ella predijo se está cumpliendo hoy, en los hogares, en los hospitales, en las almas olvidadas. Porque el dolor de Santa Clara no era solo suyo, era una cruz profética, y quien la lleva sin saber, enferma el cuerpo, el alma, y pierde la fe. Sientes un peso que no puedes explicar, una tristeza que no se va, aunque reces. Podría ser esto. Descubre ahora el secreto oculto por siglos. ¿Y por qué el 2025 es el año en que este dolor necesita ser exorcizado? Capítulo 1. La voz en el silencio de la madrugada. El viento de la madrugada en Asís no llevaba aroma a flores ni a tierra mojada. Aquella noche, silenciosa como el interior de una cripta, olía a cera consumida, a madera vieja y al incienso de una misa que ya no estaba. Clara, con apenas 18 años, yacía despierta en su cama de lino fino, el cabello suelto sobre la almohada, los ojos abiertos al techo y el corazón latiendo como si algo sagrado estuviera a punto de romperse dentro de ella. Había nacido para la seda, el vino dulce y los banquetes a la luz de antorchas. Hija de una de las familias más influyentes de Asís, todo en su vida estaba diseñado para el aplauso social. Sin embargo, esa madrugada algo la llamaba, no con palabras, sino con un silencio tan profundo que parecía gritar dentro de su alma. Clara no fue un susurro, no fue un sueño, fue una vibración dentro de sus huesos, una presencia invisible que la atravesó como una corriente fría por la espalda. Se incorporó lentamente, no encendió la lámpara, no rezó, solo escuchó. Afuera, la ciudad dormía bajo el manto de una luna en cuarto menguante. Las campanas de la iglesia aún no habían sonado el alba, pero Clara sabía, era esa noche, no habría regreso. Descalza, cruzó su habitación. Cada paso era un adiós. Tocó el crucifijo de madera colgado en la pared. Sintió su aspereza. No era el Cristo dorado del salón de su padre. Era el Cristo al que quería seguir, el que sangraba, el que dolía. Vestida con una túnica sencilla oculta bajo su capa noble, Clara abrió la puerta trasera del palacio. El frío la abrazó de golpe, como si Dios mismo le diera la bienvenida a su pasión. Caminó sola, bajo el cobijo de sombras y estrellas. Nadie sabía de su huida, nadie excepto él, Francisco. Él la esperaba en la capilla de Porciúncula, rodeado de antorchas encendidas y cánticos tenues entonados por hermanos franciscanos. Cuando la vio entrar, sus ojos brillaron de un modo extraño, no como quien ve a una joven noble, sino como quien contempla a una mártir a punto de ser inmolada. «Hermana Clara, ¿estás lista para morir al mundo?». Ella no respondió. Caminó hasta el altar arrodillándose. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de certeza. Francisco tomó unas tijeras y, sin pronunciar más que una oración silenciosa, cortó el cabello dorado que caía sobre sus hombros. Cada mechón caía como pétalos al suelo, pero dentro de Clara se sentía como si la carne se desprendiera de su alma. Cuando se levantó, ya no era la hija de Favarone de Ofreduccio, era la prometida de Cristo. Y en algún rincón de la ciudad, una madre despertaba con un grito que rompería los muros del palacio. ¡Clara! ¡Clara! La madre, Hortolana, salió corriendo a la habitación de su hija, vacía, el colchón aún tibio, la lámpara apagada, y sobre el escritorio una nota sin firma, escrita con una caligrafía que apenas se sostenía.
Hermanos y hermanas en Cristo, lo que voy a revelarte hoy puede cambiar tu vida para siempre. ¿Alguna vez has sentido esa angustia en el pecho, ese miedo que no te deja dormir, esa batalla espiritual que nadie ve, pero que tú sientes cada día? El cielo no nos ha abandonado. Existe un secreto guardado por siglos, un arma espiritual que ya ha protegido a millones de fieles. Si tú sufres con tentaciones que no se detienen, enemigos invisibles o falta de paz en el corazón, entonces pon mucha atención, porque hoy vas a descubrir cómo la Virgen María, San Benito y San Miguel Arcángel pueden convertirse en tus aliados poderosos. Sigue conmigo y al final de este video tendrás la oportunidad de llevarte a casa una protección que viene directamente del altar de Dios. El alma pertenece al único que no traiciona. El amanecer encontró a Hortolana frente a la iglesia desgarrada, suplicando que devolvieran a su hija. Pero Clara no volvería, ni ese día, ni nunca, porque el mundo no podía ofrecerle ya nada que se comparara con la voz que había escuchado en el silencio. Pero lo que ni Clara, ni Francisco, ni los hermanos sabían es que esa voz no solo la llamaba a la santidad, también la llamaba al sufrimiento. Aquella madrugada fue el inicio no de una vida santa, sino de una crucifixión lenta y dulce. Cada día de Clara sería una renuncia más profunda, cada noche una tentación más fuerte. Y aunque nunca hablaría de ello, ni siquiera en sus cartas, una herida invisible, comenzaba a abrirse dentro de ella desde ese momento. Una herida que aún hoy, en 2025, sigue sangrando en los corazones de quienes la invocan. Capítulo 2. El cabello en el altar y el grito de su madre. El amanecer. En Asís nunca había sido tan cruel. Las campanas repicaban con una lentitud ominosa, como si cada sonido anunciara no el nacimiento del día, sino una pérdida irreparable. Hortolana, aún envuelta en su bata de lino, corría por las calles empedradas, descalza, con el cabello deshecho, empujando puertas y gritando como una madre que ha perdido a su hija en la noche oscura del alma. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Clara? Los vecinos, todavía somnolientos, la miraban desde los umbrales con rostros confusos y rostros resignados. Algunos sabían, algunos habían oído rumores que la hija de los Ofreduccio había sido vista entrando a la porciúncula con Francisco. Hortolana llegó hasta la capilla jadeando, no pidió permiso, empujó la puerta con fuerza y lo que vio la quebró por dentro. Clara, su hija, su niña de ojos luminosos, estaba de rodillas frente al altar. Ya no vestía las túnicas finas de seda ni la capa bordada con hilos de oro. Llevaba un sayal áspero, una tela de penitencia, pero lo que más le rompió el alma fue su cabeza. Clara estaba completamente rapada. El cabello, aquella corona dorada que había peinado desde que era una bebé, estaba esparcido como flores muertas alrededor del altar. Hortolana cayó de rodillas gritando como si le hubieran arrancado el corazón con las manos. «No, Clara, no. Esto no es de Dios. Te lo han arrebatado, te han hechizado». Clara no se movió, no lloró, no respondió. Solo cerró los ojos y bajó la cabeza. El silencio era su armadura. Francisco se acercó con respeto, no con altivez, con dolor. Él también sabía que lo que había presenciado era sagrado y violento, como una crucifixión íntima, como una boda con el Cristo crucificado, sellada con lágrimas de sangre de madre. «Señora Hortolana», dijo él con voz baja, «Clara ha elegido libremente, ha sido llamada, no por mí, por él. Ella es solo una niña», rugió Hortolana. «No tiene idea de lo que está haciendo». Pero Clara sí sabía. Lo sabía desde aquella madrugada en que la voz le habló. Lo supo cuando el primer mechón cayó al suelo. Y lo supo ahora, viendo a su madre destrozarse frente a ella,
Porque la fe verdadera, la que quema y transforma, no viene sin desgarrar algo. Y esa mañana, la piel que se desgarraba era la del lazo entre madre e hija. En un último intento desesperado, Hortolana se lanzó sobre su hija, abrazándola, suplicando, llorando como si el contacto pudiera deshacer el voto. Clara, regresa conmigo. Te juro que hablaremos con el obispo, que todo esto puede olvidarse. Mira lo que te han hecho, tu cabello, tu rostro, te han desfigurado. Clara alzó el rostro, y en sus ojos no había rebeldía, no había enojo, solo una ternura inmensa y una decisión de hierro. Madre, no me lo han hecho, lo he elegido, y en este altar he encontrado la libertad que ni los palacios pueden dar. Hortolana retrocedió, como si esas palabras fueran cuchillos, porque no venían de una niña, venían de una mujer y de una santa. Los días siguientes fueron un escándalo en Asís. La nobleza murmuraba, las mujeres del mercado comentaban, algunas admiraban la valentía, otras decían que estaba loca, que Francisco la había manipulado, que todo era una herejía disfrazada de santidad. Pero Clara permaneció firme. Ni las súplicas de su tío, ni las amenazas de su padre, ni las lágrimas de su madre lograron quebrarla. Y cuando la familia intentó sacarla a la fuerza del convento, Clara corrió al altar, se aferró a él con las dos manos y alzó su sayal, revelando su cuerpo cubierto por una túnica de cilicio. Sus piernas tenían marcas, su espalda estaba roja de las penitencias nocturnas. Si me obligan a irme, que sea como mártir, porque ya no me pertenezco. ¿Sabías que el demonio tiembla cuando ve estas medallas? La historia que acabo de contarte no es solo un relato, es una advertencia. Mientras ves este video, hay personas usando la medalla de San Benito para anular brujerías, proteger a su familia y cerrar las puertas del infierno. ¿Y tú? ¿Vas a seguir desprotegido? Estas medallas han sido consagradas por sacerdotes exorcistas, aprobadas por el Vaticano y utilizadas por santos en sus últimos momentos. Si sientes que necesitas protección divina, el enlace ya está en el primer comentario fijado. Pero atención, solo tenemos 50 conjuntos disponibles. Cuando se agoten, no sabemos cuándo llegarán más. El obispo, conmovido por aquella determinación que ni la espada ni el escándalo podían doblegar, se levantó de su silla de madera tallada y proclamó: Clara no será tocada. Ha sido consagrada, y nadie puede arrebatarla de las manos del Altísimo. Clara fue llevada al monasterio de San Damián, un lugar que con el tiempo se convertiría en cuna de milagros y en tumba de secretos. Ahí comenzaría su vida como fundadora, como sierva, como alma crucificada. Pero aquella escena, el cabello en el altar, el grito de su madre, el temblor en la voz de Francisco, quedó grabada como una herida en la historia de la Iglesia. Porque el sacrificio de Clara no fue solo espiritual, fue físico, familiar, social y sobre todo invisible, como un cuchillo que solo corta por dentro. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, muchos sabían que desde ese día algo extraño comenzó a pasar. En las noches, algunos frailes aseguraban escuchar llanto en la capilla. No era Clara, no era Hortolana, era algo más antiguo, más profundo, como si el altar mismo llorara, como si la sangre invisible del sacrificio aún reclamara. Capítulo 3. La celda de piedra y la tentación nocturna. El convento de San Damián no tenía puertas doradas, ni vitrales de colores. Era una construcción humilde, casi escondida, hecha de piedras frías, techos bajos y corredores que olían a humedad, a pan rancio y a cera vieja. Pero para Clara era un palacio invisible, uno donde la cruz era el trono y el silencio su rey. Ahí comenzó su vida de penitencia, días sin comida, noches sin dormir.
Horas de oración que quebraban el cuerpo, pero afilaban el alma. Las demás hermanas la miraban con una mezcla de asombro y temor. Clara sonreía poco, comía menos, hablaba casi nada, pero cuando sus labios murmuraban las escrituras, el ambiente en la celda se volvía denso, como si los muros escucharan. Ella dormía en el suelo, sobre un lecho de ramas secas. Usaba un pedazo de madera como almohada, y su único abrigo era el mismo hábito que vestía en el día. Nadie entendía cómo no enfermaba, pero lo que nadie sabía era que Clara sí enfermaba, no en el cuerpo, en el alma, porque en las madrugadas, cuando el convento dormía y el viento aullaba entre los tejados, algo se acercaba a su celda. Al principio era solo un sonido, pasos suaves, no de sandalias, no de botas, algo entre ambas cosas, algo que no quería ser escuchado, pero que tampoco se ocultaba del todo. Clara se quedaba quieta rezando. Sentía cómo el aire cambiaba, se volvía pesado, espeso, como si algo invisible se metiera en la celda, respirando detrás de ella. Nunca abría los ojos, no por miedo, sino porque en el fondo sabía que lo que estaba allí no debía ser visto. Una noche no resistió. Abrió los ojos lentamente y lo vio. A través de la rendija de la puerta, una figura de pie. No tocaba, no hablaba, solo estaba allí, mirándola. Era alta, vestía un hábito oscuro, como los de los hermanos franciscanos, pero no tenía rostro. Era como si una sombra se hubiera disfrazado de fraile y hubiese olvidado llenar el cuerpo, una silueta hueca. Clara sintió un escalofrío en la columna, pero no gritó. En vez de eso, alzó una pequeña cruz que guardaba bajo su sayal. La apretó contra el pecho y comenzó a rezar en voz alta. Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, cúbreme con tu sangre y protégeme de lo que no viene de ti. La figura desapareció. No volvió a dormir esa noche. Las hermanas notaron que Clara comenzó a debilitarse. Sus manos temblaban más. Sus ayunos eran más extremos. Y lo más inquietante, se le escuchaba hablar sola, en la celda, en el jardín, incluso en la capilla. Una noche, Sor Beatriz, la hermana menor que más, la admiraba, la siguió. Clara salía de la capilla después de la oración nocturna, pero no iba a dormir. Caminaba hacia el huerto, sola, con una vela encendida. Beatriz la vio detenerse frente al muro norte. Allí, Clara susurró algo al aire. Luego comenzó a llorar. No un llanto común, era un llanto mudo, contenido, como si llorara por alguien que aún vivía, pero que ya no podía tocar. Beatriz nunca habló de lo que presenció, pero desde entonces empezó a rezar más, y cuando alguien preguntaba por qué, solo decía: Clara carga una cruz que nadie ve y que ninguna mujer debería cargar sola. Años después, en sus cartas, Clara escribiría una línea que pasó desapercibida por siglos, pero que ahora, en 2025, algunos teólogos han comenzado a estudiar con ojos temblorosos. Decía: el alma consagrada no solo es tentada por la carne, sino por la sombra de la carne que nunca fue. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Fue Clara tentada por un espíritu, por un recuerdo, o por algo que ella misma creó en su silencio y soledad? Algunos aseguran que fue una visión demoníaca. Otros dicen que era su amor oculto por Francisco, manifestado en forma de sombra por las noches. Pero hay un tercer grupo, más peligroso, que sostiene que esa sombra no era externa, sino parte de ella. Una herida abierta por la renuncia radical, por el corte del cabello, por el rechazo de todo lo humano. Y esa herida, al no poder expresarse, tomó forma. Se volvió visita, se volvió llanto, se volvió sombra. Y aún hoy aseguran que esa sombra camina por los claustros abandonados de ciertos conventos franciscanos, buscando, llorando,
como si Clara nunca hubiera terminado de despedirse. Hermanos, la fe sin obras está muerta. Puedes amar a Dios, pero si no actúas contra el mal, estás en peligro. Hoy es tu día de cambio. Al hacer clic en el enlace del primer comentario aquí abajo, recibirás la medalla de San Benito, con oración de exorcismo grabada, la medalla de San Miguel, hecha para la guerra espiritual, la medalla de la Virgen María, protección maternal, y el rosario bendecido, el arma de los santos. Pero necesitas actuar ahora. Estas medallas se están entregando con agua bendita de Lourdes, oración de liberación y certificado de autenticidad. No dejes que el enemigo te robe esta gracia. Haz clic ahora mismo en el enlace o en el primer comentario. Y al hacer tu pedido, di en voz alta: estoy listo para mi protección. Así, oraré por ti personalmente hoy mismo. Que Dios te bendiga y que San Miguel te cubra con su manto sagrado. Amén. Como si su sacrificio hubiera dejado algo sin cerrar. Capítulo 4. La cruz de huesos y la visión de sangre. Las paredes del convento de San Damián, frías y gastadas por los siglos, guardaban secretos que solo los silencios podían revelar. Entre ellas, Clara vivía cada día como una especie de muerte lenta. Comía apenas un pedazo de pan al día, bebía agua con vinagre, dormía apenas 2 o 3 horas por noche y ofrecía todo por la salvación de las almas. Era admirada, sí, pero también temida, porque Clara había cruzado una línea invisible, ya no vivía entre lo humano y lo santo. Se estaba convirtiendo en un puente doloroso entre el cielo y la tierra, y cada puente tiene un precio. Una madrugada, tras un ayuno prolongado de casi 40 días, una penitencia que ni los frailes podían imitar, Clara se desvaneció frente al altar. Las hermanas la encontraron tendida sobre las losas, los labios secos, las uñas moradas. Pensaron que había muerto. Pero cuando la movieron, abrió los ojos, y lo que dijo congeló la sangre de todas. Lo vi la cruz, pero no, era de madera, era de huesos, y goteaba sangre que no era de Cristo. Ninguna hermana entendió del todo, pero Clara sí. Lo que había presenciado no era una visión piadosa, no era un éxtasis místico como los que había tenido antes. Fue un grito del futuro, una advertencia brutal, porque esa cruz de huesos que vio no estaba en Jerusalén, ni en Roma, estaba en su tiempo, en su mundo, en su propio convento. Durante las noches siguientes, Clara comenzó a escribir en fragmentos lo que había visto. Nunca escribió una carta completa, nunca confesó del todo, solo fragmentos. Como si temiera que alguien leyera más de lo que debía. Algunas líneas sobrevivieron a los siglos: la cruz sin Cristo, el cuerpo sin alma, el rezo sin fe. Eso es lo que vi venir, y no caerá por la herejía externa, sino por la tibieza de los justos. Los fragmentos fueron guardados por siglos en un relicario escondido en los archivos de Asís. Nadie les dio importancia. Hasta que en 2025, un grupo de restauradores los encontró al desmontar una vieja urna de madera carcomida. Desde entonces, algo extraño ha comenzado a suceder en ciertos lugares de oración. Personas que rezan ante reliquias de Clara comienzan a llorar sin motivo, a sentir dolor en el pecho, a escuchar frases en sueños, y todos coinciden en una cosa: ven una cruz de huesos. Pero volvamos a esa noche. Clara, aún débil, pidió ser llevada al jardín trasero del convento. Quería estar bajo las estrellas. Quería respirar el aire de los olivos. Las hermanas la cargaron con ternura. Pesaba menos que una niña. Era como sostener un espíritu con piel. Una vez allí, recostada en una manta, Clara susurró algo que hizo llorar a Sor Inés, su hermana de sangre. Vi fuego sobre los templos.
Vi altares vacíos, vi mujeres rezando a la nada y vi mi nombre usado por quienes no conocen mi cruz. Nadie comprendía por completo, pero Clara sí sabía. Sabía que su sacrificio no era solo para el presente, era un ancla para el futuro. Y si ese ancla se perdía, las almas se hundirían. Fue entonces cuando pidió que la llevaran a la cripta del convento, a solas. Las hermanas, aunque temerosas, obedecieron. Encendieron antorchas y bajaron con ella por la escalera estrecha, de piedra, hasta el lugar donde se conservaban huesos de mártires y pedazos de madera del antiguo altar. Ahí, Clara se arrodilló con dificultad frente a una pequeña cruz hecha con restos de huesos humanos, probablemente de mártires desconocidos, y comenzó a rezar en voz alta, en un tono que ninguna hermana había escuchado antes. No era una oración dulce, era una súplica desesperada. Señor, si mi carne puede detener la tibieza del mundo, tómala. Si mi sangre puede sellar la fe de los que vendrán, derrámala. Si mi cruz puede sostener a la iglesia en sus horas más oscuras, clávame ahora. Las llamas de las antorchas titilaron con fuerza. Un viento gélido atravesó la cripta, y Sor Inés, quien se había quedado rezando junto a la puerta, juró escuchar un eco que no venía de Clara. Tu cruz arderá siglos después, y muchos serán quemados por no haberla reconocido. Clara no cayó en trance, no se desmayó. Se levantó, caminó, volvió a su celda, y desde esa noche nunca volvió a mencionar la visión. Pero su comportamiento cambió. Se volvió aún más callada, más determinada, más vigilante, porque había entendido algo que nadie más entendía. La verdadera batalla de la fe no se libra contra el mundo exterior, sino contra el olvido de los propios fieles. Y ese olvido ya había comenzado. Capítulo 5. El hombre sin rostro y la carta rota. La mañana era gris y húmeda. El rocío sobre las piedras del convento se deslizaba como lágrimas que nadie había derramado, pero que el cielo conocía. Clara llevaba días en silencio, más que de costumbre. Su mirada ya no se detenía en el mundo visible. Veía algo más, allá, algo que nadie, ni siquiera las hermanas más cercanas, se atrevía a preguntar. Esa semana, Sor Inés notó algo extraño. Clara guardaba un pedazo de pergamino bajo su hábito. Lo acariciaba como si fuera una reliquia, pero no era ningún documento sagrado. Era una carta escrita con su puño tembloroso, con líneas torcidas, tinta reseca y lágrimas aún marcadas en el papel. Nadie supo su contenido exacto, pero todos sabían a quién iba dirigida: a Francisco, aquel que había sido su guía, su espejo espiritual, su espejo quebrado. Francisco estaba enfermo, aislado en la ermita de San Lázaro. No comía, no hablaba, veía visiones. Algunos decían que había comenzado a perder la vista y que su cuerpo sangraba sin heridas visibles. Clara, al enterarse, sintió que el mundo tambaleaba, no por miedo humano, sino porque sabía, si él caía, el muro de la fe se agrietaría para todos. Aquella noche, Clara entregó la carta a un joven novicio llamado Tomás. Era obediente, discreto y algo temeroso de la extraña luz que rodeaba a la fundadora un convento. Llévala tú. Nadie más debe tocarla. No hables de ella, no preguntes, y si algo extraño ocurre, reza. Tomás asintió. Guardó la carta en su túnica. Partió antes del amanecer. Nunca llegó. El joven fue hallado 3 días después en las afueras del bosque, con el hábito rasgado, los pies llenos de espinas y los ojos llenos de algo que ningún médico supo explicar. No hablaba, no comía, no dormía, solo murmuraba una frase, una y otra vez: no tiene rostro, no tiene rostro. Y cuando se le preguntaba por la carta, lloraba.
Al principio, Clara creyó que había sido un accidente, que algún bandido o animal salvaje había atacado al novicio. Pero algo no cuadraba. El cuerpo de Tomás no tenía heridas reales, solo ese estado de terror, como si hubiera visto algo que la carne humana no está hecha para ver. Días después, la carta fue encontrada, rota en 3 pedazos, junto al tronco de un ciprés, sin rastro de fuego, sin manchas de tierra, como si hubiera sido colocada allí por alguien que no caminaba. Clara, al recibir los fragmentos, no lloró, no se escandalizó, solo los tocó con los dedos, cerró los ojos y murmuró: entonces, ya lo saben. ¿Qué sabían? ¿Quiénes? Nadie lo sabe con certeza. Pero Sor Cecilia, testigo de ese momento, escribió años más tarde en su diario: vi en Clara un temor que nunca antes había visto. No era miedo de hombres, ni de enfermedad, ni de muerte. Era el miedo de quien ha tocado un misterio prohibido. Lo que sí se sabe es que desde ese día, Clara dejó de escribirle a Francisco. Nunca más volvió a enviar mensajes, ni siquiera cuando se enteró de su muerte, tiempo después. Solo pidió una vela, encendió una llama y pasó toda la noche de rodillas, sin moverse, sin hablar, sin respirar casi. Algunos creen que la carta contenía una confesión, no de amor, sino de visión, que Clara había visto algo en sus oraciones, una profecía, un juicio, un secreto del fin, y que quiso advertir a Francisco. Otros creen que era una súplica, que ella sentía que él estaba en peligro espiritual y quería salvarlo. Pero la teoría más perturbadora, defendida por ciertos teólogos actuales, es esta. La carta contenía el nombre de alguien sin rostro, una entidad, un espectro espiritual que se movía entre las sombras del clero y que Clara había reconocido en oración. El mismo que había visitado su celda, el mismo que había hecho llorar a los muros del convento. Y ese nombre estaba escrito en tinta, en un papel que nunca debió ser leído. Desde aquel episodio, Clara comenzó a hablar en voz baja durante las noches, como si respondiera a alguien invisible, y en sus últimos escritos volvió a mencionar una figura. El que camina sin sombra, el que toca sin cuerpo, el que ríe sin sonido. Una figura que ya no necesitaba carne para dañar. Una que, según Clara, se alimentaba no del pecado, sino de la tibieza de los justos. Y ese espectro, según testimonios modernos, ha sido visto por religiosas en 2025, en momentos de oración profunda, justo antes de desmayos inexplicables y ataques de angustia sin causa médica. ¿Casualidad? ¿Delirio? ¿O es que Clara, en su carta rota, intentaba protegernos de algo que hoy ya está entre nosotros? Capítulo 6. El rostro de Cristo en la niebla. La niebla bajaba como una sábana de humo sobre el convento de San Damián. Era una madrugada densa, húmeda, donde ni los árboles susurraban. Las hermanas dormían en sus celdas, cubiertas con mantas delgadas, sus cuerpos extenuados por el ayuno y la oración. Pero Clara no dormía. Llevaba 3 noches seguidas sin cerrar los ojos. Desde la desaparición de la carta y la visión del sin rostro, algo había cambiado dentro de ella. Su cuerpo seguía presente, pero su alma parecía estar de viaje constante, como si fuera arrastrada por una fuerza invisible hacia un destino que solo ella conocía. Esa madrugada sintió un calor en el pecho, no un calor agradable, era un ardor sagrado, como si un hierro encendido le quemara el corazón desde dentro. Se incorporó en la oscuridad, tocándose el pecho con una mano temblorosa. No había fiebre, no había enfermedad, había presencia. Salió al jardín sin decir palabra. La niebla era tan espesa que no se veía el camino de piedra, pero Clara caminaba como si supiera exactamente hacia dónde ir.
se detuvo junto al pozo seco del convento. Ese pozo, abandonado desde hacía años, había sido usado alguna vez para guardar agua bendita, hasta que un novicio aseguró haber visto su propio reflejo llorar sangre. Clara se arrodilló junto al brocal, cerró los ojos y dijo solo una frase: «Si aún estás ahí, muéstrame tu rostro». Lo que ocurrió después marcó su alma para siempre. Una luz, sutil como la cera de una vela, emergió de la niebla. No venía del cielo, venía del pozo. Clara se inclinó, temblando, se asomó, y allí lo vio. No era un rostro humano, era el rostro de Cristo, sí, pero no como en los íconos, no como en las pinturas. Era un rostro herido, irreconocible, sangrante, cubierto de espinas vivas que aún se movían, y con ojos que no miraban el presente, sino el futuro. Clara quiso gritar, no pudo, quiso apartarse, pero algo la sostuvo por dentro, como si una mano espiritual la clavara al lugar. Y entonces el rostro habló, no con voz, con pensamiento. Clara lo oyó en su mente, con palabras que dolían más que cualquier látigo. Me buscan, pero no me reconocen, me adoran, pero han olvidado mi cruz, me imitan sin llevar mi dolor. Y después, una frase que Clara escribiría más tarde con su propia sangre: la iglesia se llenará de templos, pero se vaciará de fuego. Clara cayó de espaldas. No recordaba cómo había regresado a su celda. Solo sabía que al despertar tenía marcas en las palmas de las manos, 2 círculos rojos, como si algo hubiera tocado su carne desde dentro. No eran estigmas visibles, pero dolían. Durante semanas, Clara evitó el pozo. No hablaba de la visión, no rezaba en voz alta, pero en su rostro había una mezcla de santidad y pánico, como si hubiera sido testigo de algo tan divino que rozaba lo prohibido. Sor Inés, preocupada, insistió en saber qué había pasado. Clara la miró con ternura y un cansancio que no parecía humano. Vi a Cristo, pero no como Salvador. Lo vi como juez, y no a mí, a todos. Desde esa noche, Clara dejó de hablar del futuro. Nunca más escribió profecías. Nunca más mencionó al sin rostro. Todo lo que no había dicho lo escondió detrás de su sonrisa suave y su silencio firme. Pero los signos seguían. El pozo comenzó a oler a incienso, sin que nadie se acercara. Las plantas alrededor crecían torcidas, como si evitaran tocar el borde. Y una noche, Sor Cecilia encontró un mensaje escrito con carbón sobre la piedra. Si no se reconcilian con el dolor, se reconciliarán con el vacío. Nadie supo quién lo escribió. Clara tampoco lo negó, porque después de ver ese rostro, ella entendió algo que nadie le había enseñado, ni siquiera Francisco. La santidad no se trata de pureza, se trata de heridas, heridas abiertas, heridas visibles, heridas que arden y aún así no se tapan. Y ese fue su destino. Ser herida, ser testigo y ser silenciosa. Pero el silencio de Clara ya no era vacío, era un grito que, en 2025, comienza a despertar. Religiosas, seminaristas y fieles comunes han comenzado a reportar apariciones similares en lugares donde se honra a Santa Clara. Visiones de un rostro entre niebla, que sangra, que arde, que llama. ¿Coincidencia? ¿O es que la visión de Clara no terminó en San Damián, sino que apenas está comenzando? Capítulo 7. La maldición de la rosa de hierro. Asís ardía bajo un cielo sin nubes y el aire se sentía denso, como si pesara. En el convento de San Damián, las hermanas comenzaban a enfermar. Algunas con fiebres, otras con vómitos, otras simplemente caían al suelo, agotadas sin razón aparente. Los médicos decían que era el clima. Las ancianas murmuraban que era el castigo de Dios. Pero Clara sabía otra cosa. Esa mañana
Antes del amanecer había encontrado algo extraño en el altar de la capilla. Una rosa, no una común. Era oscura, metálica, con pétalos que parecían afilados. No tenía aroma, no tenía vida, pero ahí estaba, junto al copón, como una advertencia. Clara no dijo nada, la tomó con sus propias manos. Sintió el frío del hierro atravesar su piel como si cada pétalo fuera una daga oculta. Al sostenerla, tuvo una visión fugaz. Una aldea en llamas, mujeres corriendo, un niño llorando frente a una iglesia cerrada. Y luego, silencio. Un silencio absoluto. Guardó la rosa en su celda. Rezó toda la noche. Ayunó 3 días. Esperó una señal, y la señal llegó como grito. Una hermana joven, Sor Agata, cayó de rodillas durante la oración del Ángelus. Sus ojos se volvieron blancos. Su voz cambió. No hablaba en latín, no hablaba en italiano. Era otra lengua, más antigua, más profunda. Parecía un susurro de huesos. La rosa floreció, pero sus raíces están en sangre no ofrecida. Las hermanas huyeron gritando. Clara se acercó con calma, tomó agua bendita, trazó una cruz sobre la frente de Ágata, y la joven cayó dormida como si jamás hubiera hablado. Pero Clara ya entendía. Aquella rosa de hierro no era solo un símbolo, era un aviso. Muchos años atrás, cuando Clara aún era una joven monja, un pequeño pueblo cerca de Spoleto había sido azotado por una peste. Hombres y mujeres morían en horas. El párroco, desesperado, había enviado mensajeros a Francisco, quien ya estaba enfermo. Pero fue Clara quien respondió. Llevó consigo solo un paño, una cruz y una caja de hierbas. Al llegar al pueblo, no oró en voz alta, no sanó con gestos teatrales, solo entró a la iglesia, se arrodilló frente al altar y lloró. Lloró como nunca antes. Las lágrimas cayeron sobre las piedras del piso. Cuentan que la tierra tembló, que una columna se agrietó, que una de las imágenes de la Virgen comenzó a sangrar por los ojos. Al día siguiente, la peste se detuvo. Nadie más murió, pero nadie volvió a hablar del pueblo. Cuando, años después, un fraile intentó visitarlo, encontró solo ruinas, casas vacías, campanas rotas, y en medio de la plaza, una cruz, con rosas de hierro talladas en la base. Desde entonces, Clara guardaba una rosa igual en un relicario oculto. Nunca explicó por qué, solo decía, todo milagro es una herida que alguien más decide cargar. Y ahora, en 1241, otra rosa había aparecido. Clara entendió que el tiempo de pagar había llegado. Pidió a Sor Inés que reuniera a todas las hermanas en la capilla, que trajeran sal bendita, que encendieran todas las lámparas, colocó la rosa sobre el altar y comenzó una oración que no estaba en ningún libro. Una oración antigua que parecía dictada desde el dolor mismo. Tú que floreces sin perfume, tú que sangras sin herida, devuelve lo que tomaste y tómame en su lugar. Las llamas de las lámparas se alzaron. El aire se volvió espeso. Una ráfaga de viento imposible en ese recinto cerrado apagó una de las velas. Las hermanas cayeron de rodillas temblando y Clara gritó, no un grito de miedo, un grito de entrega. La rosa se partió en dos. Desde ese día, las fiebres cesaron, las hermanas se recuperaron, el calor bajó. Pero en otra región, en Millo-me-siento, una aldea cuyo nombre se ha perdido en los registros, un brote extraño comenzó a tomar vidas. Los sobrevivientes aseguraban que, justo antes de enfermar, veían una mujer en sueños. Una mujer con hábito gris, ojos tristes y una rosa de hierro en la mano. En 2025, un grupo de historiadores encontró una carta sin firma en un archivo del Vaticano. Relataba este suceso con precisión aterradora.
y finalizaba con una frase en latín que aún hoy se debate: maledicta rosa que sana por la herida de otra. ¿Fue Clara víctima de una maldición? ¿O fue instrumento de una misericordia tan grande que su costo fue el silencio de un pueblo entero? Las respuestas aún están escondidas, pero lo cierto es que desde aquel día, Clara nunca volvió a tocar una flor. Ni siquiera en primavera una rosa floreció y su perfume fue dolor. Capítulo 8. La sombra en el velo. La última confesión. El sol no había salido, pero la campana de San Damián ya repicaba con una tristeza que se arrastraba por los muros como una sombra. Clara estaba muriendo. Su cuerpo, frágil como el papel mojado, ya no respondía. Su rostro, aún sereno, tenía un tono casi translúcido, como si su alma ya caminara entre dos mundos. Las hermanas lloraban en silencio. Sor Inés, su hermana de sangre y espíritu, sostenía su mano con una ternura que solo el amor roto por la fe puede conocer. Pero había algo que aún no se había dicho, algo que Clara guardaba en el silencio más profundo de su alma, y que esa mañana por fin comenzaría a emerger. Pidió que todas salieran. Solo Sor Inés permaneció. Clara abrió los ojos con dificultad. Murmuró apenas audible: Inés, cierra la puerta y no dejes que nadie entre, aunque escuches mi voz decir lo contrario. Inés obedeció, aunque sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Clara respiró hondo. Luego, con una fuerza que no parecía humana, se sentó en el lecho. Levantó la mirada hacia la pequeña ventana, por donde apenas se colaba la luz gris del amanecer, y dijo: hay algo que nunca te dije, porque ni yo sabía si era mío o de él. Inés se arrodilló a su lado. Clara miró fijamente un punto en el aire, como si hablara con alguien más. Recuerdo la primera vez que lo vi. No era un hombre, no era un demonio, no era una visión, era una sombra, con forma, con peso, pero sin rostro. Aparecía solo cuando ayunaba más de lo debido o cuando tocaba ciertos objetos santos. Me miraba y se detenía. Inés comenzó a temblar. Clara continuó como si hablara desde otro lugar. Pensé que era prueba, pensé que era tentación, pero era más antiguo, más profundo, era algo que camina con los consagrados, que se alimenta de las palabras no dichas, de los silencios que uno justifica con obediencia. Su voz era cada vez más baja, más quebrada. Esa sombra tiene un nombre, pero no es uno que se diga en voz alta. Solo lo oí una vez, en sueños. Era como un canto deformado, una melodía en latín corrompido. Quise olvidarlo, pero cada vez que una hermana caía enferma, sin razón lo oía en mi cabeza. Inés, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó: ¿qué nombre, Clara? ¿Cuál es ese nombre? Clara no respondió de inmediato. Sus labios se movieron, pero sin emitir sonido. Inés se acercó más. Puso su oído junto a su boca, y entonces Clara lo dijo. Un susurro, una palabra imposible de repetir, un sonido que pareció apagar la luz de la habitación por un instante. Inés retrocedió, sintió que el aire se volvía denso, que algo invisible la observaba. Clara cerró los ojos. No lo repitas jamás. Si lo nombras, vendrá. Pasaron minutos en silencio. Inés solo escuchaba la respiración débil de su hermana, hasta que Clara volvió a hablar. Le escribí a Francisco sobre esto, pero la carta nunca llegó. Ya lo sabes. Inés asintió. Lo sabía. Creí que mi silencio protegería, que era mi cruz, pero ahora veo que también fue una llave, una puerta que abrí sin querer. No fue mi intención, pero el mal se cuela incluso en los muros santos. Las lágrimas de Clara comenzaron a fluir.
no de dolor físico, sino de vergüenza espiritual. He hecho milagros, he visto a Cristo, he vencido al hambre, al frío, al desprecio, pero no vencí el miedo, y ese miedo fue un altar oculto donde esa sombra bebió. Inés quiso consolarla, le tomó la mano, besó su frente, pero entonces Clara la miró con una intensidad aterradora. Sus pupilas se dilataron, su cuerpo, ya sin fuerza, se tensó, y con una voz que no era suya, murmuró una frase: «Ya viene». Inés gritó. Las hermanas entraron corriendo. Clara había perdido el conocimiento, pero en su frente apareció una sombra. No una mancha, una sombra que no tenía, en fuente de luz, como si algo estuviera parado frente a ella, invisible, proyectándose sobre su piel. Todas cayeron de rodillas, oraron, suplicaron, rezaron salmos en voz alta. La sombra se desvaneció al amanecer. Clara murió al día siguiente, en silencio, con el rosario en la mano, y con una rosa de hierro sobre su pecho que nadie había colocado ahí. Hasta hoy, Sor Inés, ya anciana, guarda ese nombre. Nunca lo ha repetido, ni siquiera en confesión. Pero cada vez que una religiosa cae inexplicablemente, cuando una capilla queda vacía por semanas, cuando el silencio se vuelve denso, Inés reza ese rosario con lágrimas, porque sabe que Clara no murió por enfermedad, murió por el peso de un secreto que no se debía nombrar. Capítulo 9. La oración. Maldita que nadie debe rezar. Cuando Clara murió, no se llevó consigo solo su cuerpo frágil y su alma santa. Se llevó una oración, una que jamás enseñó a sus hermanas, una que jamás escribió en sus cartas, una que jamás pronunció en voz alta, pero que dejó grabada con su sangre en un trozo de tela oculta bajo su lecho. Sor Inés la encontró días después, mientras limpiaba sus ropas mortuorias. La tela estaba enrollada, casi seca, oculta como si fuera un secreto vergonzoso o una joya peligrosa. Al desenrollarla, no encontró palabras comunes. No era latín eclesiástico, no era italiano medieval, era una combinación de ambos, entrecortada, como si hubiera sido dictada en trance, o peor, como si hubiera sido copiada de algo más antiguo. La oración estaba incompleta, faltaba una línea, la última, como si Clara se hubiera detenido al escribirla, o como si no hubiera querido terminarla. Esa oración fue entregada al obispo, quien ordenó encerrarla en los archivos secretos del convento. Nadie debía repetirla, nadie debía siquiera leerla en voz alta, hasta que en 2025 alguien lo hizo. Una influencer católica de redes sociales, buscando contenido místico, la encontró entre documentos digitalizados. La leyó, la recitó en un live, y desde entonces empezó a sufrir ataques de pánico inexplicables, voces en sueños y la presencia constante de un rostro en la niebla, sin ojos. Ella ya no está en redes, pero la oración se quedó, se compartió, se viralizó, y ahora tú también vas a escucharla. Prepárate, cierra los ojos, no como quien teme, sino como quien se dispone a entrar en fuego. Señor de la cruz sin oro, Dios del silencio que hiere, dueño del amor que exige muerte, mírame, no me mires con ternura, no me mires con promesa, mírame con esa mirada que sangra al tocar, con esa llama que quema a quien reza de verdad. Toma mi boca y cierra mis palabras vacías. Toma mi carne y rómpela si es para salvar a otros. Haz de mi alma una puerta, aunque por ella entren sombras. Tú sabes lo que no digo. Tú sabes lo que callo. Tú sabes que he amado más de lo permitido y que he temido más de lo que se confiesa. Hazme santa, aunque eso me cueste perderte. Hazme cruz, aunque nadie me recuerde.
Hazme grito, aunque la iglesia no escuche. Hazme tuya, hazme sola, hazme ceniza, pero no me dejes tibia, no me dejes limpia, no me dejes viva, si mi vida no te arde. Amén y no. Y así termina. Una oración que no pide consuelo, una oración que pide ser sacrificio. En 2025, quienes la rezan por curiosidad, lo lamentan. Quienes la rezan por hambre de Dios, cambian para siempre. Porque Clara no fue solo dulce, fue llama, fue guerra, fue aviso. Y tú, que ahora has caminado con ella por 9 capítulos, ¿te atreves a rezar con su corazón? Entonces repite, pero solo si estás dispuesta a arder. Señor Jesús, si aún recibes fuego como ofrenda, enciende mi alma como encendiste a Clara. Haz de mi vida una rosa de hierro y de mis lágrimas tu oración más secreta. Amén.